Antes de continuar, comentaros, como estaba diciendo en el email, que todo lo que hemos visto en este tema hasta ahora lo tenemos resumido en este esquema, ¿vale? En el esquema titulado La energía 1, este esquema que tenemos aquí. Está muy resumido, ¿vale? Para entender el esquema tienes que tener claro todo lo que he estado explicando hoy. Observa que aquí nos explica lo que es la energía, nos está indicando las características que tiene la energía, que produce cambios, que puede almacenarse, que se transforma, etcétera. Luego aquí nos menciona los recursos naturales, carbón, petróleo, viento, sol, que el ser humano utiliza para conseguir esa energía que nos interesa, ¿no? Aquí viene hablando de los diferentes tipos de energía que hay, pero que luego al final, como decía, todo se simplifica en energía cinética o en energía potencial, ¿no? Que es lo que acabamos de ver en el vídeo de atrás. Observa que para medir la energía, aquí aparecen las tres medidas que hemos estudiado. No os asustéis por este trozo de aquí, ¿vale? Este trozo de aquí simplemente, amplío para que lo veáis mejor, este trozo de aquí de 3,6 por 10 elevado a la potencia de 6, simplemente es la forma científica o en física de indicar la cantidad que realmente nos interesa y que trabajamos en vídeos anteriores, ¿no? La de 3.600.000 julios es lo que tiene un kilovatio, ¿no? Y ya por último, la última parte que hemos estudiado, ¿no? Que la energía mecánica es la suma de la energía potencial y de la energía cinética, ¿no? Y lo que os decía, que al final todos los tipos de energía se resumen en estas dos, en cinética y potencial, ¿vale? Por tanto, es un esquema muy útil, que está muy bien hecho, pero que simplifica muchas cosas en poquito espacio, ¿no? Y que como resultado, para poder entender bastantes cosas de aquí, pues tienes que haber visto los vídeos, haber leído el tema, etcétera, ¿no? Así que no os quedéis solamente con imprimir el esquema y estudiarlo, ¿vale? Hay que saberse el tema, hay que comprenderlo. Bueno, pues ahora sí, vamos a seguir con el apartado, subapartado, mejor dicho, 3.1, la energía potencial gravitatoria. Recordad que cuando hablábamos de energía potencial gravitatoria, lo de potencial se refería a la posición que tiene un cuerpo, ¿no? Respecto a algo. Y también a la potencia, ¿no? Una energía que está ahí, pero que no todavía no ha sido liberada, ¿no? Veíamos los ejemplos de la altura, el niño que caía desde el escalón o la barra de pan que caía desde cierta altura, ¿no? Ahí hay energía potencial, en el momento que cae se libera esa energía. Y recordad también que cuando mencionamos gravitatorio, se refiere a la gravedad simplemente, ¿vale? Esa energía potencial, esa energía por la posición, muchas veces la da la gravedad, ¿vale? Cuando hablamos de la altura. Dice, recuerda que las energías potenciales, todas las energías potenciales, son las que poseen los cuerpos por estar en el lugar que están con respecto a otros cuerpos, lo que os decía, la posición, ¿vale? Energía potencial, recordad, energía referida a la posición. La energía potencial es la energía asociada a la posición. Bueno, perdonad, pero voy pensando las cosas que luego nos pone aquí el texto, ¿no? Mejor. Significa que vamos avanzando. La energía potencial gravitatoria, pues esta va a ser una energía potencial que nos va a dar la gravedad. La mayoría de las veces que hablemos de energía potencial nos vamos a referir a la energía potencial gravitatoria, la que da la gravedad, es decir, cómo nuestro planeta Tierra nos atrae a nosotros mismos, ¿verdad? Esa es la fuerza de la gravedad. Habrá otras veces que tengamos energía potencial y no necesariamente sea gravitatoria, como cuando cogíamos un elástico y lo estirábamos. Ahí tenemos energía potencial sin ser propiamente gravitatoria. Nos decía, la energía potencial gravitatoria es la que tienen los cuerpos por estar en la posición que están respecto a la Tierra, es decir, por estar a cierta altura. Y yo os pregunto, si tú estás a 5 metros, estás a 20 metros o estás a 1.000.000 de metros de altura, ¿en qué posición de esas tres, 5 metros, 10 metros, 1.000.000 de metros, a cuál vas a tener más energía potencial gravitatoria? ¿A cuál se va a liberar potencialmente más energía cuando te caigas? Pues está claro que al 1.000.000 de metros, ¿no? Por tanto, ya tenemos que meternos en la cabeza que la energía potencial gravitatoria depende de la altura. Y que cuanto más altura hay, más energía potencial gravitatoria hay. ¿Vale? Eso es importante. La curiosidad no es importante, nos la saltamos. Mira, lo que acabo de decir lo tenemos aquí. Cuando más alto esté un cuerpo y cuanto más masa tenga, nuevo, mayor será su energía potencial gravitatoria.
¿vale? Lo vemos con el ejemplo de aquí. Dice, un cuerpo puede tener mucha energía potencial aunque pese muy poquito. Nosotros acabamos de ver que cuanto más alto esté un cuerpo o cuanta más masa tenga un cuerpo, más energía potencial gravitatoria tendrá. Y es porque, como veremos ahora con esta fórmula de aquí, la energía potencial gravitatoria es directamente proporcional a la altura y a la masa. Por otra parte, deciros que cuando habla de masa, lo que tenéis que pensar es en peso, ¿vale? La masa, por ejemplo, de un sillón, pues 10 kilos, pues esa es su masa. O la masa de un hombre que puede pesar 87 kilos, ¿verdad? Esa es su masa. Cuando nosotros hablamos de masa, entendamos peso. En realidad esto no es exactamente así, ¿vale? El peso en física es otra cosa distinta. Pero de momento, para nosotros, masa y peso es lo mismo y no nos complicamos, ¿vale? Entonces os decía que la energía potencial gravitatoria depende de la altura, cuanto más altura, más energía, y depende de la masa, del peso, cuanto más masa, más energía también, ¿no? Estábamos viendo los ejemplos que nos indica esto. Decía, un cuerpo puede tener mucha energía potencial aunque pese muy poquito. Piensa, por ejemplo, en un encendedor. Un encendedor de entrada, tú dices, bueno, pues esto tiene poca energía potencial gravitatoria porque tiene poca masa, ¿no? Es muy chiquitillo y pesa muy poco. Y es verdad, en principio tiene poca energía potencial gravitatoria. Pero como la altura también influye, ¿vale? Pues esto puede cambiar. Decía, piensa, por ejemplo, en un encendedor que se caiga alguien desde un 10º piso, ya la cosa cambia. No es lo mismo que se te caiga el encendedor desde la mesa, ahí hay poquita energía gravitatoria, que se te caiga, como menciona aquí, desde un 10º piso. Como a uno le caiga en la cabeza a alguien, vamos, le va a hacer pupa de la buena. Y es porque ahí había más energía potencial gravitatoria. Entonces estamos viendo aquí un ejemplo de algo pequeñito que en un principio, como tiene poca masa, debe tener poca energía potencial gravitatoria, pero escucha, que aquí depende también la altura. Vamos a ver a qué altura está eso, ¿no? ¿Te atreverías a parar su altura con la cabeza? ¿La altura del encendedor que cae desde una 10ª planta? Pues está claro que con la cabeza no lo para ni Ronaldo, que ya Ronaldo será un ejemplo para antiguos cachivaches como yo. Pues imagínate un meteorito que cayera sobre la Tierra, por pequeño que fuese, su efecto sería demoledor. A ti te cae un meteorito del tamaño de una china pequeña, de una piedrecita pequeña, ¿vale? A ti te cae eso, siendo un meteorito, y te atraviesa el cuerpo, te deja reventado. Porque viene de una altura tan grande, tan enorme, que su energía potencial gravitatoria es grandísima también, ¿vale? Aquí vemos el ejemplo contrario de la masa. Pero también un cuerpo puede tener mucha energía potencial, aunque no esté a mucha altura. Claro, va a depender, decíamos, la energía potencial depende de la altura y de la masa. Entonces, aquí nos pone una cosita que tenga poca altura, pero todavía, a pesar de ello, puede tener mucha energía potencial gravitatoria. Piensa en un bloque de mármol que se cae de un camión que lo transporta. Claro, no es lo mismo que se te caiga, por ejemplo, de la mesa, ¿no? O del ejemplo que nos pone ahí. No es lo mismo que se te caiga desde la mesa un encendedor que tiene poquita masa a que se te caiga un bloque de mármol o que se te caiga un elefante que está encima de la mesa, una mesa de muy buena calidad que es capaz de sostener un elefante enorme, ¿no? Pues eso, por la altura tiene poca energía potencial gravitatoria, pero es que tiene mucha masa, tiene muchos kilos de peso, entonces al final tiene mucha energía potencial gravitatoria, ¿no? En el caso del bloque de mármol dice, no sería agradable que se nos cayera en el pie, ¿verdad? Bueno, pues todo esto nos está llevando a esta fórmula de aquí, ¿vale? Antes de hablaros de ella, vamos a seguir, ¿no? El orden de las cosas. Pero los científicos no se conforman solo con las palabras. Ellos buscan números, medidas, intentan conocer exactamente cuál es la relación matemática entre las magnitudes implicadas. Energía potencial gravitatoria, masa y altura. Esto es lo que estábamos adelantando, ¿no? Aquí os ya mencionábamos acá de qué depende la energía potencial gravitatoria. Este párrafo no tiene importancia ninguna, solo nos dice que los científicos utilizan las matemáticas para averiguar números, ¿no? Para averiguar lo que miden las cosas simplemente. A una relación matemática entre varias magnitudes solemos llamarla la fórmula. Aquí tenemos nuestra fórmula de la energía.
energía potencial gravitatoria que va a tener 3 magnitudes, ¿vale? Estas 3. Pues bien, la fórmula para calcular la energía potencial gravitatoria de un cuerpo es, y aquí ya por fin la tenemos, ¿vale? No os voy a leer esto, os voy a explicar ya directamente. La energía potencial gravitatoria depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Depende de la gravedad porque la mayoría de las veces nosotros vamos a estar en el planeta Tierra y esa gravedad siempre va a ser la misma, ese 9,8 que nos han puesto aquí, ¿vale? Pero nosotros también podríamos estar en la Luna, o podríamos estar en Júpiter, o podríamos estar en una estrella, y lógicamente la gravedad va a aumentar o a disminuir. Cuanto más grande sea el planeta, más grande va a ser la gravedad, porque la gravedad es la fuerza con la que los cuerpos se atraen, ¿verdad? Y en el caso de la Tierra decía, nuestra gravedad es de 9,8. 9,8 concretamente metros por segundo cuadrado, ¿vale? Esto es una medida de aceleración. A nosotros nos interesa quedarnos con que la gravedad en el planeta Tierra es 9,8. Pero decía, la gravedad cambia. Cuanto más grande es el planeta, pues más grande va a ser la fuerza con la que nos atrae su gravedad. Júpiter es un planeta mucho más grande, mucho más denso, mucho más másico, con más masa que nuestro planeta Tierra. Por tanto, su gravedad es mucho mayor, ¿vale? No sé cuál es. La Luna sería el caso contrario. La Luna es mucho más chiquitita que el planeta Tierra. Por tanto, su masa va a ser menor, ¿vale? Allí va a haber menos energía potencial gravitatoria. Bueno, pues esto es muy importante, ¿vale? Súper importante. Esto hay que estudiárselo de memoria y recordar que la energía potencial gravitatoria es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad, generalmente 9,8, por la altura, ¿vale? Para dejarlo un poquito más claro, podemos indicarlo aquí. Decíamos la energía potencial gravitatoria, la P subíndice os la imagináis, ¿vale? Voy a simplificar esto. Era directamente equivalente a la masa que tiene un cuerpo multiplicado por la gravedad con la que el planeta está atrayendo a ese cuerpo, ¿vale? Multiplicado por la altura. Y esto simplificado, la masa se escribe como m, la gravedad se escribe, voy a separar un poquito el signo de multiplicación para que no nos guiemos, ¿vale? Decía, la masa se representa con una m, la gravedad se representa con una g y la altura, por height en inglés, se representa con una h, ¿vale? Height empieza con h, significa altura en inglés. ¿De acuerdo? Esta fórmula matemática hay que saberla de memoria y os decía que la gravedad generalmente va a ser, me sigo equivocando, ahí está, la gravedad va a ser generalmente 9,8, ¿vale? Por tanto, si a mí en un cuerpo, cualquier cuerpo, me dan su masa y me dicen la altura a la que está, pues yo puedo averiguar la energía potencial gravitatoria que tiene, ¿vale? Contando con que ese cuerpo está en el planeta Tierra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que me dicen, digo yo, un sofá. Pues vamos a tirar un sofá desde una ventana, ¿vale? Y este sofá vamos a poner que pesa 40, venga, vamos a tirar por lo alto, 50, 70 kilos, ¿vale? Y ese sofá va a estar a una altura, ¿vale? Recordemos que altura es la H, va a estar a una altura de 50 metros, lo vamos a tirar desde un bloque de piso súper alto, nos hemos vuelto locos y vamos a tirar, nunca mejor dicho, la casa por la ventana. Bueno, pues lo único que tengo que hacer yo para averiguar la energía potencial gravitatoria que tiene ese sofá en el momento de tirarlo, pues yo cojo la masa, 70, lo multiplico, como estamos en el planeta Tierra, pues por la gravedad del planeta Tierra, y luego lo multiplico también por la altura a la que está, por 50, ¿vale? Pues vamos a sacar la calculadora para calcular estos números, ¿vale? Tenemos que hay que multiplicar 70 por 9,8, ¿vale? Saldría 686
Y ahora multiplico también por los 50 metros de altura. Ya me ha salido el resultado. Esta energía sería 34.300, ¿verdad? La teníamos ahí, sí. 34.300. Aquí deciros que la energía, ¿vale? Tanto la potencial gravitatoria como la cinética se miden en newtons. Se escribe con una N, ¿vale? Una N mayúscula, eso es importante, que sea mayúscula, ¿vale? Y son los newtons, ¿de acuerdo? También deciros que para hacer este tipo de problemas que ya habéis visto que es muy sencillito, ¿de acuerdo? En un principio nos tienen que dar la masa o la altura. Es importante recordar, la masa nos la tienen que dar en kilos. Si nos está dando la masa, por ejemplo, en gramos, nos están tendiendo una trampa y primero tendríamos que pasar los gramos a kilos. Lo mismo sucede con la altura. La altura nos la tienen que dar en metros. Si en vez de darnos la altura en metros, nos la está dando en decímetros, en centímetros, en milímetros, cualquier otra unidad, de nuevo nos está tendiendo una trampa. Tendríamos que pasarlo a metros, ¿vale? Entonces, una vez yo tengo la masa en kilos y tengo la altura en metros, pues simplemente aplico la fórmula y ya me sale la energía potencial gravitatoria, ¿de acuerdo? En este caso, 34.300 newtons, que es muchísimo, porque lógicamente un sofá de 70 kilos que tú lo tiras desde 50 metros, pues eso tiene un montón de energía que se va a liberar. Y ya estáis viendo que esa energía potencial gravitatoria, a medida que se va liberando, se va transformando en energía cinética, ¿verdad? Se va liberando en movimiento hasta que al final ¡chac!, llega al suelo, ya ha liberado toda su energía potencial en la energía cinética. Y como la energía siempre se va transformando, pues esa energía cinética, al llegar al suelo, produce un destrozo, ¿verdad? Y ese destrozo es otra transformación que se está dando en la energía. Bueno, recordad, aquí lo importante es recordar esta fórmula, que la energía potencial gravitatoria, aquí tendría que haber una P, es igual a la masa por la gravedad por la altura, que la gravedad de nuestro planeta Tierra es 9,8, que la masa nos la tienen que dar en kilos y la altura nos la tienen que dar en metros. Y el resultado en N mayúscula, newtons, ¿vale? Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver, nos vamos ya... Sí. Nos vamos ya a las preguntas, ¿vale? A ver qué tal, si habéis entendido esto. ¿Cuál de estas frases es verdadera? Es decir, de las 4, 3 falsas, una verdadera. Os la leo y buscad, ¿vale? La correcta. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo solo depende de la altura a la que se encuentra. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Esto de directamente proporcional es que cuanto tiene más masa, tiene más energía potencial, ¿vale? La energía potencial gravitatoria de un cuerpo es inversamente proporcional a la altura a la que se encuentra. Si directamente proporcional es cuanto más masa, más energía, inversamente proporcional será lo contrario, es decir, cuanto tiene más altura, en este caso, menos energía tendría, ¿vale? Sería como una división. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo depende de la velocidad con la que se mueve. Bueno, pues de aquí hay 3 falsas, solamente una verdadera. Lo importante es que sepáis averiguar la verdadera. Venga, parad el vídeo, pensadlo y escoged. La opción correcta es la segunda. ¿Cuál de estas frases es verdadera? Pues verdadera. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Lo tenemos aquí, ¿no? Dice que la energía potencial es directamente proporcional a la masa. Es decir, cuanto más masa tiene, más energía potencial tiene. Efectivamente, es directamente proporcional. Vamos a ir viendo un poquito las otras opciones y os voy explicando por qué son falsas. La primera. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo solo depende de la altura a la que se encuentra. Esto es mentira. Ese solo sobra. Es cierto que la energía potencial gravitatoria depende de la altura, aquí lo tenemos, ¿verdad? Depende de la altura, pero no es la única variable. También depende de la gravedad y también depende de la masa, por lo que ese solo es una trampa, es mentira. La tercera opción, veamos porque es falsa. Nos dice, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo es inversamente proporcional a la altura a la que se encuentra. Inversamente proporcional era que cuanto más altura hay, menos energía hay.
decía, esto es como una división. Eso es falso, porque esto no es inversamente proporcional. La energía es directamente proporcional a la masa, a la gravedad, a la altura. Cuanto más masa, más energía potencial. Cuanta más gravedad, más energía potencial. Cuanta más altura, más energía potencial. Y eso de la altura es lo que está negando aquí, está diciendo lo contrario, que cuanto más altura, menos energía. Eso es falso. Por último, decía, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo depende de la velocidad con la que se mueva. Eso es mentira, aquí no tenemos la velocidad. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Punto y final. No depende de la velocidad, ¿vale? Es otra trampita que hay ahí. Venga, pues para terminar, vamos a ver la segunda actividad. Imagínate dos cuerpos idénticos, exactamente iguales. Uno a 15 metros sobre la superficie de la Tierra, es decir, a 15 metros de altura sobre la superficie de nuestro planeta. Y el otro cuerpo idéntico a 15 metros sobre la superficie de la Luna. ¿Cuál de ellos tendrá más energía potencial gravitatoria? Por una parte dice que el que tendrá más energía potencial gravitatoria es el cuerpo que está en la Tierra. Por otra parte nos dice que es el cuerpo que va a estar en la Luna. Y por otra parte nos dice que los dos tendrán igual energía potencial gravitatoria, ya que tienen la misma masa y están a la misma altura. Venga, pensando. Pues para tener esto claro, tenemos que tener claro la fórmula, ¿no? Decíamos que la energía potencial depende de la masa multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura, ¿no? Y ahí ya podemos descartar esta, que decía, los dos tendrán igual energía potencial gravitatoria, ya que tienen la misma masa y están a la misma altura, ¿vale? Tienen la misma masa y tienen la misma altura, pero no tienen la misma gravedad. Porque el planeta Tierra tiene una gravedad determinada, la hemos estudiado, 9,8, pero la Luna va a tener otra gravedad. Por tanto, la energía potencial va a ser diferente en el planeta Tierra que respecto a la Luna, ¿verdad? Porque la gravedad cambia. Por tanto, esto es falso. Ahora tenéis que pensar, ¿dónde un cuerpo va a tener más gravedad? ¿En la Tierra o en la Luna? Y por tanto ya tenemos que tener claro que la opción correcta es esta. Ese cuerpo va a tener más energía potencial gravitatoria en la Tierra, porque la Tierra es más grande que la Luna. Y yo os decía al principio de esta parte del tema que un cuerpo, un planeta, cuanto más masa tiene, cuanto más grande es, ¿vale? Más gravedad va a poseer. Y el planeta Tierra es más grande que la Luna, por tanto la gravedad del planeta Tierra es mayor, ¿vale? La gravedad de la Luna no es 9,8, es bastante menos. De hecho, aquí nos dice en efecto, porque la gravedad en la Tierra es mucho mayor que la Luna, unas 6 veces más grande. Podemos calcularlo en un momento, ¿no? Nosotros cogemos nuestra gravedad y dice que nosotros tenemos 6 veces más gravedad que en la Luna. Pues lo dividimos entre 6. Por tanto, en la Luna nos sale que aproximadamente su gravedad es de 1,63. Por tanto, la energía potencial de ese cuerpo en la Luna va a ser 6 veces menos, ¿no? Porque la gravedad es 6 veces menos al final. ¿Hay que estudiarse este 1,63? No. El que sí tenéis que saberos de memoria es el 9,8, ¿vale? Porque os decía, la mayoría de las veces que hagamos estos problemas van a ser planeta Tierra. Y hay que saberse que su gravedad es 9,8. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, para recordar que la Luna tiene menos gravedad que la Tierra, pensad en los astronautas. Todo el mundo ha visto cómo se mueven los astronautas dando saltitos en la Luna. Y cómo van muy lento, ¿no? Va todo como a cámara lenta. Y es precisamente porque hay menos gravedad. Como hay menos gravedad, todo va más lento en los desplazamientos, ¿de acuerdo? Si tú te caes, por ejemplo, desde 100 metros en el planeta Tierra, desde un piso de 100 metros, te caes al suelo en el planeta Tierra, pues caes rápido, ¿verdad? Te ves, te metes el golpe. Pero en la Luna, como la atracción, la gravedad es mucho menor, tú te caerías, pero mucho más lento. De hecho, 6 veces más lenta, podría decirse de forma general, ¿vale? Esto, de nuevo, no es exactamente así, pero para nuestra conveniencia, para nuestro interés, para entender el tema, sí es, ¿vale? Bueno, no es difícil. Esto es mucha explicación. A mí me gusta mucho redundar en las cosas que son más importantes, que tenéis que tenerlo muy claro, como el cómo debe utilizarse esta fórmula, ¿vale? Pero que al final son
4 cositas las que tenéis que tener aquí en cuenta y que no es difícil. Más adelante haremos problemas, ¿vale? De este tipo, que tienen un apartado específico. Lo tenemos aquí haciendo cálculos y analizando datos. Ya llegaremos ahí, ya haremos más problemillas, ¿vale? Bueno, pues hecho hasta aquí, que ya sabéis que hay que meterle caña al ámbito científico-tecnológico, porque el profe, pues, se ha puesto exigente. Como está exigente, nosotros tenemos que cumplir. Venga, un besito y a darle fuerte.